dentro de la administración pública se le llega a tocar esa posibilidad de que están en un puesto directivo dentro de la administración pública y ustedes se vuelven de alguna manera o asesores, los ejecutivos o ejecutivas que van a determinar pues lógicamente van a tener elementos necesariamente para poder decidir, decir, bueno, en este caso no es tan fácil que nosotros podamos llevar a cabo tales o cuales compromisos o tales o cuales esquemas de solución, porque tenemos una serie de variables que nos están contrarrestando esas posibilidades de optimizar recursos, optimizar decisiones, qué sé yo. O en su defecto, ¿no? O sea, adelante, o sea, claro que hay que establecer este tipo de políticas porque es posible hacerlo, claro. Si nosotros no, si todas las demás variables permanecen más o menos estables, ¿verdad? Nosotros podemos modificar tal o cual, etcétera, ¿no? Pero, o sea, es posible hacerlo sin que tengamos un costo, ¿no? Vamos, un costo irreparable, un costo muy alto, etcétera. Lo importante en materia de política económica, jóvenes, es que, y como enseñanza fundamental, es lo siguiente. Yo creo que lo primero que tenemos que tener de comprensión en materia de política económica, independientemente de la carrera en que estemos, seamos economistas, seamos sociólogos, somos politólogos, seamos administradores de alto nivel, es lo siguiente. Desde 1936, en que se empezó a aplicar las políticas económicas, pongámosles hasta 1939, 40 del siglo XX. Desde esa época ha sido irrefrenable e imparable la aplicación de política económica por todos los gobiernos de todo el mundo. O sea, aquí hay que tenerlo claro. No son los gobiernos europeos, los gobiernos japoneses o el gobierno japonés, pues, o los gobiernos de Norteamérica o de Canadá, etcétera, los únicos que aplican, o los rusos o los chinos, los que aplican política económica. No, es en todo el mundo. Y ahí donde no se aplica, donde se ha dejado de aplicar políticas económicas, esa es la política económica. Es decir, su incapacidad, la incapacidad de todo gobernante o todo asesor o todo dirigente político, económico, para aplicarla. Punto. O sea, no hay más. Esto es el primer conocimiento que ustedes tienen que tener perfectamente claro. Quien no la aplica no es porque no exista un conjunto de herramientas e instrumentos para ser aplicables desde el punto y mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas, etcétera, de salud, de educación, de todo el mundo. No, es porque no se quiere aplicar. Y entonces esa es la política económica. La política económica incomprensible, totalmente inadmisible desde el punto de vista del conocimiento humano. No sé si quede claro esto, ¿no? Es como la famosa frase esta que se menciona muy continuamente, ¿no? Es decir, los hombres y las mujeres en este mundo podemos vivir tranquilamente hasta el final de nuestros días sin la cultura. O sea, la cultura no es algo que sea súper necesario para vivir. Nada más que se dice, bueno, estaremos viviendo a pesar de, no con el favor de. Es decir, estamos viviendo, podemos vivir totalmente a contrapelo de todo, ¿no? De la historia, de la evolución, del desarrollo. Sí, pues sí, podemos vivir sin cultura, pero estamos viviendo, habremos vivido toda una vida a pesar de.
no a favor de, ¿verdad? Entonces, es la misma. O sea, lo mismo sucede pues, es que hay un presidente municipal, por ejemplo, ustedes conocen una región del país X y dicen, y hay un presidente municipal que se ufana de que él, pues no le interesa y ni aplica, y eso, pues, y eso que, ¿para qué sirve? En fin. Entonces, pues, ya con una sonrisa o una mirada de lastimosa, pues ustedes ya le dicen todo un discurso, ¿no? Pues, oiga, pues digo, pero digo, está bien que sea ignorante, no presuma, por favor, ¿no? Porque eso no se presume. Entonces, esa es un poco la lógica que de alguna manera en esta materia pues hay que comprender, ¿no? ¿Sí? La política económica ahí están y están desde el siglo XX, en la tercera década, en la cuarta década del siglo XX, ¿verdad? A disposición de quien quiera y pues todo el mundo tiene que aplicarla. ¿Por qué? Porque los recursos físicos en cualquier parte del mundo son finitos y las necesidades inmensas, como, todo, como toda economía, ¿no? Los recursos son finitos, las necesidades inmensas, por lo tanto, pues hay que hacer que las cosas rindan, lleguen a todo mundo, satisfagan las necesidades humanas de una población que pues de por sí es desigual, ¿no? No todos tienen las mismas posibilidades por razones obvias o por razones normales del funcionamiento social. Y entonces, bueno, pues ahí sí está la cosa. Entonces, la política económica del gobierno pues tiene que ser lo suficientemente clara, sencilla y aplicable, de tal suerte que garantice que exista pues una buena manera de vivir o mejor manera de vivir, ¿verdad? Que la que normalmente pues sin política económica pudiera haber. Bueno, jóvenes, ese es un poquito lo que quisiera comentarles. A ver, ya están los compañeros, que no nos vamos a quitarles mucho tiempo. Muy bien. A ver cómo están, Andrea. Sí, profe, nada más mi compañera va a compartir pantalla. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a quitarnos aquí. Buenos días, nuestro equipo está conformado por Iliana Fernanda, Laura Xiomara, Pedro Nicolás,
Dulce María y Andrés Estefanía. Y nosotros vamos a hablar del sector uno, actividades primarias. Es reconocido en la literatura económica y en el diseño de política pública la importancia que tiene el crédito como un elemento activo en los procesos de modernización y transformación del sector primario. En México, el crédito del sector agropecuario y rural ha presentado diversas etapas en función del entorno económico y de la situación del sector. En términos de su organización, el punto de inflexión se presentó con el cierre del Banco Nacional del Crédito Rural y la creación puesta en marcha de Financiera Rural. Desde hace varios años, el financiamiento del sector primario se encuentra prácticamente estancado. Incluso el valor del financiamiento al cierre del 2012 fue en términos reales, prácticamente idéntico al valor del 2000 e incluso inferior al del 1990. De igual forma, si se analiza el financiamiento al sector como proporción del PIB primario, las conclusiones son similares. En México, al cierre del 2012, el financiamiento al sector cubrió alrededor de 25.4% del PIB primario, cifra inferior a las proporciones financiadas en el año 2000 e incluso en el mismo 1990. Además, este dato está por debajo del financiamiento observado en toda la economía mexicana. La explicación fundamental a este comportamiento se debe a que en el periodo 2000 a 2012 la tasa de crecimiento promedio anual fue apenas superior a cero. Es importante contrastar esta cifra con los incrementos observados en las actividades primarias en el mismo periodo, los cuales ascendieron a 1.35%. Como referencia, en el mismo periodo del PIB creció 2.1% en el promedio anual. Sector primario en México. La obtención de materias primas es el rasgo característico del sector primario, que es el sector de la economía que comprende justamente el aprovechamiento de los recursos agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales. La estabilidad económica y alimentaria de los países depende de gran parte de su sector primario. En México, la gran diversidad de microclimas distribuidos en todo el territorio nacional hace que podamos producir una gran variedad de alimentos, pues las características apropiadas para cultivos con alta resistencia a falta de agua como las cactáceas son viables en las zonas áridas de nuestro país. Mientras que por otro lado, en las zonas tropicales puede darse perfectamente las condiciones necesarias para la producción de plátano, piña. En cuanto a la ganadería, considerando también dentro del sector primario en México, los estados del norte se han caracterizado por su excelente mantenimiento de producción pecuaria, que garantiza carne de calidad para los mexicanos, pero no solo eso, sino también la distribución de productos de origen animal, indispensables en la canasta básica, tales como leche, huevo, miel, lana. Por otro lado, la pesca es una práctica viable y extendida, ya que México, al contar con extensas regiones litorales, puede mantener una producción estable de productos del mar, incluso en regiones en donde se establecen vedas para la pesca de ciertos productos. Em, También en México, en materia
agroalimentaria y rural es un país de contrastes. Por una parte, se encuentra entre las primeras 10 potencias mundiales en producción de alimentos, pero la producción nacional es insuficiente para cubrir la demanda interna. En términos de participación de cada una de las ramas de las actividades primarias, México fundamentalmente agrícola y pecuaria de acuerdo al valor de la producción. La agricultura representa el 56.8% del total del PIB primario, mientras que la ganadería representa el 39.7%. Lo que queda, que es el 3.5%, corresponde al aprovechamiento forestal, la pesca y la caza. Las 10 acciones que propone el gobierno para incrementar la productividad del país serían 10. La número 1 es incrementar una política nacional de fomento económico para la competitividad, la productividad y el desarrollo industrial. La política de fomento tiene como prioridad detonar la innovación en los sectores productivos y empresas para generar mayor riqueza, es decir, para dotar el mayor valor económico al proceso productivo y al componente o producto que se elabora en la economía. Una política de fomento económico deberá impulsar la creación y los empleos formales, es decir, empleos con seguro, prestaciones y contratos de por medio. Impulsar la productividad de los factores de la economía nacional, así como los sectores y de las regiones. Esto podría ser invirtiendo tiempo formando a los empleados en las nuevas tecnologías. Impulsar un ambiente de negocios, promover cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad. Seis. Reconocimiento de la importancia de las políticas de carácter social, ya que la política de carácter social es utilizada por gobiernos para conseguir el respaldo político de los ciudadanos, generar un enlace social y a su vez así potencializar el desarrollo económico, mejorando el capital humano y el empleo productivo. 7. Fomentar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad como ejes rectores en el diseño y ejecución de las políticas, es decir, promover los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad, fortalecer las cadenas productivas, así como elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la economía nacional, el desarrollo económico y el empleo formal. 8. Elaboración de un programa especial para la productividad y competitividad. Un programa en el cual se defina a la competitividad como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleos. Modificación de las leyes de planeación para que se incluya consideraciones de largo plazo. Impulsar las concentración de acciones entre el sector público, social y privado a través del Comité Nacional de Productividad. Esto impulsado con la capacitación y el adiestramiento, así como la inversión en el equipo y la forma de organización que se requiera para aumentar la productividad. Como conclusiones de la política económica, podemos concluir que las actividades primarias mostraron una ampliación del 1.8% respecto a diciembre y un incremento de 3.1% en su parábola anual con el primer mes del año 2020, según el INEGI. Mientras que actividades económicas de México reportaron un ahorro verdadero del 4.2% en el año del 2021, exterior al primer mes del año pasado. Y el sector primario parece ser el único que no tiene pérdida debido a la urgencia sanitaria producida por el COVID-19. Y por último, el Estado influye a quemarropa en el aumento ahorrador del territorio a través de su política económica. Es decir, que la aproximación de los efectos
de esta política se refieren generalmente al máximo bien que se obtendrá de la población. Sin embargo, se analiza y cuestiona la gravedad de esa política en el uso de recursos naturales y activos ambientales. Y por nuestra parte sería todo. Muy buena exposición. Muchas gracias a los expositoras. Comentarios de otros compañeros, de los mismos miembros del equipo. Algunos elementos que hayan quedado por ahí, vamos, con dudas, de dudas en materia de política económica, cómo pudiéramos mejorar aún más de las razones que expusieron. A ver, algún compañero o compañera que tenga algunos datos o experiencias en la producción de sectores primarios, de actividades primarias. A ver, hay un compañero que a veces es hijo de un agricultor, de una persona dedicada a esas actividades. A ver, debe tener puntos de vista, información ahí. Por ejemplo, yo nada más les comentaría lo siguiente, o sea, a ver, ¿tendremos autosuficiencia alimentaria en México hasta ahorita? Es decir, todos los recursos agrícolas, pecuarios, etcétera, etcétera, requeridos por 128, casi 130 millones de mexicanos, que somos el número, serán cultivados, producidos, procesados dentro de nuestro país, o estamos recurriendo a importaciones de productos. Ese es un primer elemento. Segundo, hay actividades que seguramente ustedes se han de imaginar, aunque no tengan, vamos, experiencia en este sector de la actividad económica, aunque no hayan nacido pues en el campo, o sean hijos, hijas, familiares, amigas de alguna persona dedicada a esta actividad. Habrá algunas actividades del sector 1, el sector primario, que sean mucho más, más productivas y que cuenten con mucha productividad en México que otras, ¿no? O sea, seguramente hay otras actividades del sector 1 o del sector primario, pues que carecen de tanta de producción y productividad, ¿no? Es decir, no han sido tan socorridas desde el punto de vista de la productividad o de la producción, como otras, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, la agricultura. Yo creo que en la agricultura, en materia agrícola, pues hemos tenido un buen desarrollo, hemos logrado producir agrícolamente todos los artículos o productos, granos, en fin, frutas, verduras que se requieren. Y ahí donde no ha sido posible la hemos hecho bajo control, por ejemplo, ¿no? Ambiental, con riegos, con políticas de riego muy novedosas o innovadoras, en fin, muy modernas, que ahorran ese recurso, etcétera. Y hemos podido, pues, solventar también en la industria pecuaria, ¿no? O agropecuaria, que se le denomina la crianza de ganados tabulados, ¿no? En establos,
ganados vacunos, etcétera, de diferentes cabras, borregos, etcétera, todo lo que becerros. Hemos logrado desarrollos en esa materia y creo que de alguna manera, sobre todo, como bien nos exponían las compañeras, sobre todo en las regiones nortes del país, mucho más que en la región centro o la región, aunque también quiero decirles que en el centro pues existe mucho desarrollo pecuario o agropecuario, sobre todo lo que es la región michoacana o en Michoacán acerca de la crianza de cerdos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, bueno, con todo eso hemos tenido desarrollos pues, en el sector 1 y ha habido políticas ahí. Me pareció muy importante que el equipo iniciara con una exposición de cómo ha afectado el crédito a los productores del sector 1. Es decir, qué ventajas ha habido cuando ha habido créditos disponibles para todo la económica de un país y cómo ha afectado en los momentos en que se ha encarecido ese crédito o que no ha existido. Entonces, ¿afecta a la producción? Claro que sí. La afecta de una manera inmediata, ¿no? Total, prácticamente. Bueno, todos esos elementos, por un lado, ¿no? Es decir, ¿somos autosuficientes? Es la primera pregunta. ¿Somos autosuficientes en materia agrícola? ¿Producimos todo lo que requerimos? ¿O han venido creciendo las importaciones agrícolas de México? Este es el primer aspecto. El segundo aspecto, si esto es así, bueno, ¿qué medidas hay que proponer para que deje de serlo? Pues, es decir, si no somos autosuficientes, quiere decir que hay un conjunto de regiones de México, espacios de México que no están dedicados a las actividades agrícolas, pero que tampoco están siendo utilizados como centros urbanos o centros, etcétera. Entonces, pues habría que buscar la forma de ir haciendo que esas regiones o esos espacios se vuelvan productivos desde el punto de vista agrícola. O sea, si no tienen esta utilidad ahorita, pues en algún momento tienen que tenerla. Entonces, ese es primer aspecto. Y luego el segundo aspecto es qué tanto hemos avanzado en materia de producción y productividad agrícola, ¿no? Es decir, hay áreas dentro de la actividad del sector 1 que han venido por razones de evolución, de desarrollo cultural quizás de la sociedad, han venido quedando, y por razones también de exterminio de animales, han venido reduciéndose sensiblemente. Por ejemplo, la cacería, la caza, ¿no? Antes, por ejemplo, era posible que dentro de la caza y la pesca, por otro lado, no tuviera ningún tipo de controles o tuviera controles muy mínimos. Estamos hablando de la primera década del siglo XX, digo, de las primeras décadas o la primera mitad del siglo XX, había una caza indiscriminada de animales en el campo. No tan solo lo que ustedes están pensando, pues, de venados o de liebres, qué sé yo, no, de todo lo que se moviera en el campo. O sea, como que había una capacidad de exterminar todo lo que fueran animales en el campo. Y en los últimos años, pues en virtud de que se han venido prácticamente desapareciendo especies, diferentes especies dentro de la fauna, pues lógicamente que se han tomado medidas sumamente drásticas, ¿no? Hoy deben de saberlo ustedes,
poder capturar un venado, ¿qué costo tiene? A ver, ¿alguien tiene el costo ahorita de un venado? El costo lo que tiene que pagar cualquier cazador de venados a Profeco, digo no a Profeco, a Profepa, no sé, no sé si Semarnato, Profepa, por cazar un venado. A ver, ¿quién tiene ese dato? O un berrendo. ¿No tienen el dato? No, profe. A ver quién lo puede conseguir para que tengan, para que ilustren ustedes nada más estos elementos, para que vean ustedes cómo la caza ha venido siendo totalmente controlada, en los últimos años, como porque se corría ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de que si no se controla, pues se desaparecen las especies, ¿no? Inclusive, o antes se presumía mucho, recuerden ustedes, el hecho de que determinados sectores de la sociedad fueran y pudieran llevar a cabo safaris o cacería de leones y qué sé yo, en Sudáfrica o en diferentes partes del mundo. Pues hoy no es motivo de presunción, y si alguien presume, pues luego los organismos internacionales en defensa de los animales lo entamban, ¿no? Buscan la forma de privarlo de la libertad, qué sé yo. Es decir, no importa la condición social de quien presuma eso, ¿no? Es decir, ya no son motivos, pues, de presunción la cacería como lo fue en alguna época del mundo, ¿no? A eso me refiero. Entonces está totalmente controlado esas actividades, y han venido prácticamente desapareciendo, ¿eh? Lo que no quiere decir, jóvenes, y esto pues es de una obviedad decirlo, ¿no? Que si ustedes en algún momento, cualquiera de nosotros, etcétera, está necesitado de alimentos y tiene un instrumento de cacería, los cuidados del mundo, qué sé yo, pues eso entra a ese ámbito de las cosas muy necesarias de sobrevivencia humana, ¿no? Es decir, eso no tiene nada que ver. Eso lo va a seguir haciendo cualquier hombre o mujer en las circunstancias que sea, ¿no? Aquí o en cualquier lugar. Es decir, va a tener que utilizar todos los recursos disponibles para sobrevivir, y si dentro de esos recursos está la de cazar un animal que está muy prohibido, pero pues que si no hay otra forma, usted no sobrevive, pues lo van a hacer, ¿no? Entonces, y allí cuando hay por necesidad que hacer cosas, inclusive hasta las penalizaciones se vuelven también menos duras a veces. Bueno, pero no, estamos refiriéndonos en general como políticas que han determinado los estados, los gobiernos en todo el mundo, ¿no? Para salvaguardar especies, pues ha tenido que ser muy fuerte, muy dura. Nada más para que tengan una idea, o sea, hoy un permiso para cualquier cazador de venados, por ejemplo, aquí en Baja California Sur, aquí en la ciudad de La Paz, anda costando arriba de 50,000 pesos, si no es que hasta un poco más, 100, 150. Para un berrendo que están prácticamente a punto de desaparecer, pues son como 250,000, o en dólares, no sé. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué? Pues ¿a poco hay gente que los paga? Pues hay gente que paga eso y más, ¿no? Es decir, cazadores así muy, muy compulsivos o qué sé yo. Bueno, ahí tiene ustedes eso. Y el otro aspecto que sí me gustaría que lo pudiéramos nosotros constatar es qué tecnologías conocen ustedes y que permiten mayor producción
y mayor productividad en el sector 1 de la economía. ¿Cuáles son ese conjunto de tecnologías que seguramente han escuchado, han oído hablar de ellas, aunque no tengan muy claro cómo funcionan, cómo se desarrollan, etcétera? ¿Qué conjunto de tecnologías hay para ser aplicadas en el sector 1 o en el sector agrícola o en la actividad primaria, las actividades económicas primarias, y hacer que rinda más la producción y que haya mucha más producción, que exista pues productividad? A ver, ahí yo pienso que muchos de nosotros ya conocemos estas tecnologías o hemos oído hablar de ellas. A ver quién dice algo, quién comenta algo. A ver, no importa que se equivoquen, o sea, a ver, jóvenes, porque lo que estoy viendo es que a lo mejor no quieren dar sus puntos de vista, sus opiniones por temor a eso, pues no importa, aquí estamos por equivocarnos, ¿eh? Una y mil veces, o sea, el aprendizaje es así. Por ejemplo, hemos oído hablar de ingeniería genética. Se ha oído hablar en materia agrícola, por ejemplo, de producción controlada de productos agrícolas, es decir, climas artificiales, con inclusive insumos de agua sólida, etcétera, en grandes plantaciones agrícolas. Pues yo creo que sí, hemos oído hablar de eso, ¿no? Inclusive hemos hasta seguramente visto por ahí cuando nos damos ahí alguna vuelta en las regiones agrícolas, de cómo hay áreas totalmente desechadas con plásticos o con algún otro material, y que ustedes preguntan, bueno, ¿y esas áreas a qué se dedican? Que les dicen, bueno, pues están cosechando, están plantando tomates o qué sé yo, algún artículo, algún producto, pues que también se da de otra manera, bueno, pero que ahí, pues para optimizar todos los recursos y los ingredientes agrícolas o insumos, se hace de una manera totalmente controlada, ¿no? Y en el caso de las biotecnologías, estamos hablando de la producción agrícola en laboratorio prácticamente, en laboratorio, ¿no? Cómo se producen los famosos cherries, estos tomatitos pequeños o tomates muy grandes, también en laboratorios. Es decir, a ver, la compañera que ha levantado la mano. Profe, solamente le iba a comentar si vamos a tener chance de exponer nosotros también. Muy bien. Sí, claro está. Claro Ok, está. solo era para ver si no se le había pasado como lo había. Muy bien. Bueno, adelante, Janet. Bueno, pero a ver, comentarios de eso ya no hay, no existen. Estamos terminando entonces con este primer tema, Janet, queríamos que termináramos. Y bueno, son de las biotecnologías y fundamentalmente de la ingeniería genética. Que nada más la ingeniería genética, ¿en qué consiste? En producir vacas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy simple, vacas pequeñas, pero con una extraordinaria grande ubre, por ejemplo, para producir leche. En producir cerdos que en vez de que tengan más poca carne y un exceso de grasa, de acuerdo si se quiere producir pura grasa, pero o poca grasa y mucha carne, si el propósito es producir carne. Fíjense bien, todo eso implica ingeniería genética. Recuerden ustedes la famosa oveja Dolly de Inglaterra. Ese fue el primer experimento que hubo de ingeniería genética controlada, ¿verdad?
Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Esos son dos otros elementos para el sector 1 de la actividad económica. Bueno, para darle la palabra a la compañera Janet, ¿no? Muy bien, Janet. Ok, profe, ahorita vamos a compartir pantalla, entonces, gracias. Sí, adelante. Muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo conformado por Luis, Janet, Miguel y Melanie. Vamos a hablar del sector económico secundario en México, que es el sector de la transformación. Bueno, pues empezamos. Ok, para comenzar, voy a hablar un poco sobre los datos estadísticos que se tienen de este sector, que es el sector secundario en México. Nosotros encontramos estos indicadores desde el 2010 hasta el 2018. Bueno, como pueden ver, esta es una tabla en donde pues se toman en cuenta todos los indicadores. Primeramente vamos a encontrar los 10, bueno, los 8 años en este caso. Y en los encabezados nos está explicando qué es lo que se toma en cuenta. Por ejemplo, lo primero que se toma en cuenta es el personal ocupado, o sea, las personas que se encargan de trabajar en este sector, así como las horas que se trabajan y se miden en miles de horas, los días trabajados y las remuneraciones reales totales en miles de pesos corrientes, la capacidad de planta que se utiliza, esto se mide en porcentaje y el valor de la producción en miles de pesos corrientes. Bueno, en esta se utilizó la metodología 2017 con la clasificación CIAN, por las siglas, que significa el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Y bueno, Ok, después tenemos aquí al sector 2, que vendría siendo el sector industrial en México, o también conocido como sector secundario. Este se caracteriza por el uso predominante de maquinaria y de procesos cada vez más automatizados para transformar las materias primas que se obtienen del sector primario, el que expusieron nuestros compañeros anteriormente. Este incluye las fábricas, los talleres y laboratorios de todos tipos de industrias. De acuerdo con lo que producen, sus grandes divisiones son la construcción, la industria manufacturera y electricidad, gas y agua. Estas se dividen en dos tipos de industrias, como lo pueden ser las de extracción o las de transformación. En este caso, las extractivas son aquellas que se dedican a extraer y explotar los recursos del subsuelo, como lo pueden ser los minerales, los gases y el petróleo. Después pasamos a la de transformación, que esta es aquella responsable del procesamiento de varios insumos o materias primas, de tal forma que éstas puedan ser transformadas en nuevos artículos o bienes de consumo humano. Tenemos que en México hay 579.828 establecimientos que están dedicados al sector industrial o secundario, y de estos, 2.681 son por parte de Baja California Sur, lo que vendría siendo un 4.6% aproximadamente del total de establecimientos en México. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de lo que sería pues la industria de la transformación. Tenemos que con la caña de azúcar sería la materia prima. Tenemos el proceso que la caña de azúcar se somete a un tratamiento de extracción de jugo. Después del proceso de evaporación queda un jarabe, el cual se somete a un proceso de evaporación hasta tomarse poco a poco los cristales. Y por último pasa por centrifugación hasta convertirse en azúcar. Pues es un ejemplo
de lo que sería la industria de transformación. Es un ejemplo de muchos, porque existen muchos procesos en los que se transforma una materia prima a un producto pues totalmente diferente al del inicio. Después pasamos a esta gráfica en la cual se muestra el valor en millones de pesos de lo que las actividades secundarias han aportado al valor del PIB en los últimos años. En este caso, como podemos ver, es desde el año 2006 hasta el año 2018, tomando como referencia el 2013, que vendría siendo el base. Y como podemos observar, en el año 2009 es donde se observa la decadencia o el punto más bajo, que está por debajo de los 5 millones de pesos. Y haciendo referencia al punto más alto o al aproximado, vendría siendo por alrededor del 2018, que estaría por encima de los 5 millones de pesos. Tenemos como datos que 6.493.020 personas trabajan en el sector industrial, donde el 37% de mujeres equivale a un total de 2.400.417. Y el 63% conformado por hombres tenemos que es el equivalente a 4.090.602. Y esto en total lo que equivale las personas que trabajan en el sector industrial. Pasamos a las industrias de la extracción como actividades más importantes, que son la minería y el petróleo, donde nuestro país es un país rico en recursos naturales, ya que cuenta con importantes yacimientos de hidrocarburos y minerales. Es por ello que la actividad extractiva ha jugado un papel muy importante tanto en nuestra historia, en la economía, la política y en nosotros como sociedad. Si bien estos recursos petroleros y mineros pertenecen al dominio de la nación desde 1917, la política pública que el gobierno ha implementado para el manejo de los mismos ha seguido manejos diferentes, mientras que la explotación del petróleo y los demás hidrocarburos es realizada en exclusiva por el Estado a través de Petróleos Mexicanos, lo que conocemos como Pemex. La explotación de los minerales corre a cargo de empresas privadas a través de concesiones otorgadas por el gobierno. Este documento tiene la finalidad de presentar información básica en torno al desarrollo de la actividad petrolera y minera en México de manera comparada, con especial énfasis en la gestión pública de ambas industrias. Ok, adentrándonos un poco a lo que es la minería en México, encontramos que existen 3.123 establecimientos que se dedican a esta industria de la extracción, de los cuales 34 son en nuestro estado. Bueno, aunque sean tal vez poquitos, por así decirlo, en nuestro estado, se cuenta, bueno, están los datos de que la minería representa una producción alta, o sea, genera bastante dinero para el estado. Y creo que es un poco no tan común pensar en nuestro estado y que se nos venga a la mente esta actividad. Bueno, en México están clasificadas, bueno, la minería se clasifica metálicos, que aquí entran todos los metales que conocemos, los más comunes, como lo son la plata, el oro, el zinc, fierro. También está la clasificación de no metálicos. Aquí entran todos los materiales que suelen utilizarse para la industria de la construcción, que es una actividad que vamos a ver más adelante. Y bueno, son como la arena, grava, la roca caliza, que es comúnmente conocida como el cal. Y bueno, por último están los combustibles energéticos, que son todos aquellos que se obtienen de restos fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. A la minería encontramos que 179.478 personas se dedican a la industria, que sus ingresos son a partir de esta actividad. Bueno, aquí tenemos una pequeña tablita del índice de volumen físico con año base de 2013 y es sobre la minería.
en el que podemos ver que en el año 2010 empieza con aproximadamente 125, teniendo su punto más alto a inicios del año de 2020 con 175 y su punto más bajo en ese mismo año con 46. Bueno, y ahora pasando a la industria de la transformación, tenemos lo que sería pues el sector automotriz, el de construcción, como dijo mi compañera Melanie, que se complementa con el de la extracción, que es la minería, el sector alimentario, el textil, el de calzado, el editorial, petroquímica y mueblera. Siendo uno de estos más importantes la industria automotriz, puesto que es clave para la economía mexicana porque el sector de la automotriz, solamente ese sector representa alrededor de un 3 a 6% del PIB de México y es el 18% de la producción manufacturera. También, el sector automotriz es responsable de alrededor de 2 millones de empleos en el país y es el 32% de las exportaciones totales en México. Esto es muy importante porque México, gracias al sector automotriz, en el sector automotriz es el cuarto que más exporta a nivel mundial y es el sexto a nivel mundial en productor de automóviles. Pasando a la construcción, tenemos como estadísticas que 19.501 establecimientos son dedicados a la construcción. En nuestro estado, Baja California Sur, hay 328 establecimientos dedicados a esta actividad, donde 676.301 personas trabajan en la industria, de los cuales 258.831 ingenieros civiles. Y pasando a esta gráfica, tenemos el valor de producción. Son series desestacionalizadas. Tenemos como 158.6 miles de pesos a precios de junio de 2012. Tenemos 2010 como 33.079.434. Bueno, y casi para concluir, tenemos las propuestas de mejora a corto, mediano y largo plazo. Tenemos como punto número 1 que podría ser la innovación y desarrollo de nuevos productos, ya que innovar nos permite aprovechar todos los recursos para obtener mayores beneficios, tanto como lo pueden ser económicos, sociales o hasta mejorando la reputación de las organizaciones. Después pasamos a la siguiente, que en lo personal siento que se podrían complementar mucho con las siguientes dos, ya que el mejorar procesos y desempeño ayudaría mucho a mejorar la calidad de los productos o servicios que la empresa o organización estaría ofreciendo. Y en este caso, si una organización o empresa ofrece una buena calidad con buenos productos y buen desempeño por parte de sus trabajadores, obviamente incrementaría la satisfacción del cliente a un mayor porcentaje. Y por último, teniendo la reducción de costos, ya que esta es importante, ya que siempre se debe mantener un buen margen de ganancias y si se puede, siempre aumentarlas. Ay, perdón, es que estoy teniendo problemas de internet. Bueno, por último, las conclusiones de cómo este tema resulta importante en temas de política económica. Bueno, creo que es un poco evidente que este sector industrial tiene un gran aporte a las estadísticas o, por ejemplo, al PIB de México, porque
Tan solo en el 2020, aún en las condiciones que se vivieron, logró ser el sector que más aportó, aportando un 15.9% al total del PIB. Bueno, como comentó mi compañero Luis, la industria automotriz es una de las más importantes en este segundo sector y de las que más aporta a México. Entonces, esto también resulta importante en temas de política económica porque ayuda a que México tenga una buena relación, a cumplir con los tratados que se tiene con otros países y pues además que conocemos algunos de los objetivos que se tienen en las políticas económicas del país, como son el crecimiento económico y estable y la regulación del ciclo económico. Claramente que teniendo actividades de este tipo, vamos a poder lograr que se cumplan esos objetivos. Y pues bueno, esa sería la conclusión. Muy bien, magnífico, magnífica exposición. Bueno, a ver, igual que en el otro caso, ¿qué comentarios, alguna pregunta, comentarios, alguna opinión, pues, que quieran expresar sobre el tema? Nosotros sabemos, y lo hemos comentado aquí, que uno de los grandes ausencias que tenemos en la economía o en nuestra estructura económica en Baja California Sur, pues es el desarrollo de la industria, o sea, como tal, lo cual no quiere decir de ninguna manera, y seguramente ustedes por ahí obtuvieron estadísticas de que no existan industrias. En nuestra entidad existen industrias importantes, algunas de ellas inclusive, pero bueno, pero lógicamente que pues no tenemos un desarrollo completo, vamos, armónico, etcétera, a nivel industrial, por razones que hemos comentado varias veces. Carecemos de lo mismo, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a tener nunca o que no vaya a ser necesario inclusive impulsar este desarrollo, ¿no? En algún momento de nuestro desarrollo, valga la redundancia, como sociedad. Y dos, el otro aspecto es que pues normalmente, generalmente se habla, y es aquí donde se van a escuchar ustedes continuamente hablar sobre el desarrollo o el establecimiento de cadenas productivas, o sea, en materia económica, o sea, cómo se establece una cadena productiva desde el sector 1, así como ilustraron ustedes el proceso, desde el sector 1 hasta el sector 2, sector 3, es decir, las cadenas productivas se establecen viendo cómo se desarrolla un producto X, etcétera, en el sector 1, se lleva a cabo se logra vender o ofrecer en el mercado la elaboración de ese producto a nivel primario, y luego se lleva al proceso de industrialización, el proceso del sector secundario, y de la industrialización pasa al proceso de venta, etcétera, ya de venta en algún centro de servicio, ¿no? En fin, todos esos elementos. Bueno, entonces, pues ahí tienen ustedes estas dos buenas exposiciones. Cualquier comentario, bueno, pues, ¿no? Para que tengan al respecto. Ahí son, de hecho, las actividades económicas, pues, fundamentales, que garantizan el desarrollo, el crecimiento, el desarrollo también económico de un país. ¿Qué se necesita para garantizar un mayor desarrollo económico en estas áreas, por ejemplo, en el sector 2 de la actividad económica? ¿Cuáles son las innovaciones, aparte de las que mencionaron muy bien el equipo
que mencionó muy bien todos los esquemas de innovación para este sector, ¿qué otras actividades desde el punto de vista industrial se encuentran hoy ausentes en México y que debiéramos de tenerlas y que no las hemos desarrollado lo suficientemente por falta de qué elementos? A ver quién tiene una idea ahí. La energía nuclear. Energía nuclear, pero aparte de la energía nuclear, ¿habrá otras energías alternas que donde tengamos un amplio desarrollo o faltarán todavía? Pues, por ejemplo, la energía eólica, la del viento, la energía todavía de captación de celdas solares, de energía solar, no la tenemos tan desarrollada. No tenemos desarrollado tampoco la generación de energía por medio del oleaje marino. Es decir, que esa, pues no... Recuerden que la energía solar pues es una energía que dura y que se almacena, se puede se obtiene del sol. Entonces, y esa duración está acotada, tiene un límite. La energía del viento, pues es una energía que dura mientras el viento está presente, y cuando ya no hay viento, pues lógicamente que se acumula esa energía, en fin. Pero la energía del oleaje marino es las 24 horas del día, todos los años. Es decir, esa no termina jamás. Entonces, hay tipos de energías que son mucho más eficientes desde el punto de vista del tiempo que las otras, ¿no? Es decir, y a veces, pues si no las tenemos, no las hemos desarrollado, pues lógicamente que pues, nos están faltando. Pero fíjense que yo no me refería tanto a esos aspectos. En materia de desarrollo industrial, recuerden ustedes lo siguiente, y aquí es muy importante que ustedes lo registren y que lo retomen cuantas veces sea necesario. Es decir, desde que existe el desarrollo científico, tecnológico en este planeta, que en gran medida, ustedes lo saben, estuvo, basado en las 2 revoluciones o 3 revoluciones industriales que Inglaterra fue la que lo produjo en el siglo XIX, ¿no? Y las continúa, a esas 3 revoluciones industriales le han seguido otras. Entonces, los países europeos, Inglaterra a la cabeza, pues, de los países de Europa, logró tener la supremacía en el mundo del desarrollo industrial, pues, durante casi todo el siglo XX, o buena parte dentro del siglo XX, hasta que ese desarrollo de la producción industrial o de la industria de la transformación, pues la adquiere Estados Unidos de Norteamérica, y un poco entre Estados Unidos de Norteamérica y Japón, etcétera, ya no digamos Alemania, pues retoman esa supremacía que había venido teniendo Inglaterra, y ellos la comienzan a desarrollar. Ahora, ¿cómo retoman esa supremacía y por qué la logran desarrollar estos países? Pues ustedes, más que nadie, deben de tener claro, que esa supremacía la retoman porque logran desarrollar e innovar procesos de industrialización, de invención e innovación tecnológica. Son 2 procesos diferentes. Una cosa es inventar algo, y como ustedes saben, otra cosa es innovar, ¿no? Inclusive a veces se habla de una cosa es la invención, otra cosa la industrialización y otra cosa la innovación. A ver, ¿quién nos puede decir una diferencia ahí entre el proceso de invención, industrialización e innovación?
pues, que tiene que ver estrictamente con ahora sí, con su profesión. A ver, ¿alguien tiene claro esos tres procesos? No importa que lo consulten, si alguien tiene a la mano algo para consultar, pues consulten los datos, no les dé pena. Mándeme de mano. Le quería decir, pues, que invención, pues, es crear algo desde cero. Así es. Innovación, creo que ya sería mejorar algo y actualizarlo. Eso. O industrialización ya sería adaptarlo a la actualidad. A la industria, ¿no? Más bien, masificar su proceso de creación. No sé si me explico. Usted, por ejemplo, puede inventar una vacuna de lo que usted quiera. Bueno, la industrialización es que todos los químicos, ingenieros químicos, ingenieros físicos, etcétera, etcétera, digan, bueno, a ver, el invento de Devani, aquí lo tenemos, pero necesitamos miles de ampolletas y necesitamos que esas ampolletas circulen a tal velocidad para que podamos producir 1 millón de ampolletas diarias. Si no, no hay negocio. Sí queda claro, esa es la industria. O sea, ¿qué necesita entonces? Pues todo un sistema de rieles, un sistema de, qué sé yo, electrónico, donde por un lado se estén generando esos tubitos y luego se monten en una plataforma y luego vengan otros procesos a llenar los tubitos y luego otro proceso para sellarlo, ¿no? Para ponerle otro vidrio ahí en la capita. Pues ese es el proceso de industrialización. Y un proceso de innovación es que venga un grupo de ingenieros o un grupo de especialistas y diga, bueno, vamos a mejorar el proceso de industrialización. Estamos produciendo 1 millón, ahora necesitamos producir 3 millones diarios, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no vamos a solucionar el problema de la demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces para producir 3 millones necesitamos innovar este proceso. Es decir, mejorarlo, actualizarlo, modernizarlo, qué sé yo. Es decir, ahí tienen ustedes el asunto. Y bueno, y entonces se dice, y seguramente ustedes han escuchado esa versión, a veces como versiones, surgen como versiones populares más que de otra forma, que en este mundo, en este planeta, pues existe gente sumamente inventiva y normalmente se le da al espíritu de la población en Alemania el carácter de ser hombres y mujeres muy inventivas, que con mucha facilidad inventan cosas. Y luego se dice que existen países por antonomasia sumamente industrializantes o industrializadoras de los procesos, ¿no? Y se pone como ejemplo la sociedad norteamericana o a los trabajadores de Norteamérica como parte de los grandes, capaces, o sea, hombres y mujeres metidos al proceso de industrialización de cualquier invento. Y por último se habla de los innovadores y normalmente se piensa en gentes como Japón, ¿no? Es decir, que tienen o los cerebros japoneses un poco más dedicados al ámbito de innovar, de estar innovando continuamente procesos y que le han sacado extraordinario jugo. Ahora, desde el punto de vista de las ciencias modernas, se habla de la reingeniería. Seguramente ustedes han oído hablar de estos conceptos, de la reingeniería como una parte de la innovación. Lo es de alguna forma, la reingeniería como un complemento de la innovación en esos términos. Pero tiene también sus propias modalidades, ¿no? Ok. Pero, a ver, lo que yo quiero comentarles o que nos llevemos cuando menos con mucha claridad es lo siguiente. El proceso de industrialización
es lo que determina desde las revoluciones, de la primera revolución industrial hasta el momento, es lo que determina las grandes producciones industriales que el mundo moderno ha generado. Es decir, todas las necesidades, la extraordinaria cantidad de productos que ustedes ven en los mercados, la extraordinaria cantidad de productos no provienen todos ellos, indudablemente, del sector 1, pero una gran cantidad de ellos han pasado ya por el sector 2. Casi, vamos, cuando ustedes llegan a un centro comercial, a un gran centro comercial, por decir algo, el 15% de todo lo que hay ahí pertenece directamente al sector 1 como tal. Pero todo casi el 85, el 80%, todo el resto pertenece al sector 2. Es decir, a ver, ¿por qué? Porque cuando ustedes compran frijol, pues lo encuentran ¿cómo? Lo encuentran embolsado y ya pasó por el 2. Cuando ustedes compran arroz, lo encuentran embolsado, ya pasó por el 2. Sí queda claro. ¿Qué es lo que encuentran nada más del sector 1 así tal cual? Pues la fruta y la verdura. ¿Sí o no? Verás, fíjense. La carne pues, prácticamente ya pasó por el sector 2. Y si no, ahí mismo, en el expendio, hay un carnicero o una carnicera, pues, hombre o mujer, que está fileteando. Pues, o sea, pues de hecho ya está pasando por el sector 2. Sí queda claro. Y todos los demás productos, llámese todo lo demás que se expende, pues ahí es del sector 2. Fíjense bien, entonces desde el punto de vista de la garantía del crecimiento económico y del desarrollo económico es el sector 2 el que de alguna manera está prevalece desde el 1800 y tantos hasta la fecha. Y dentro de ese sector 2 es lo que quiero que nos quede claro. Dentro de ese sector 2 son los sectores industriales más dinámicos, los más de alta tecnología, los que están punteando y liderando todo el proceso de industrialización. Es decir, puede haber países enteros que tengan una gran industrialización o una gran fabricación de bienes, pero no necesariamente están liderando nada. Simplemente están fabricando cosas que, bueno, pues cualquiera lo puede fabricar. Pero liderar el proceso industrial de un país, por ejemplo, o de una economía X, es liderar los procesos más avanzados en materia de industrialización. ¿Y cuáles son estos en este momento? La robótica, la mecatrónica, lo que hemos mencionado, las biotecnologías, la ingeniería genética. Liderar esto implica liderar todos los procesos nanotecnológicos, es decir, la producción extraordinariamente pequeña de procesos industriales. Liderar en estos momentos la industria es que tengamos capacidad para producir componentes del desarrollo espacial, de la tecnología espacial. Es decir, fabricación de cohetes con combustibles, etcétera, etcétera. Eso es liderar el desarrollo de la industria. ¿Sí? Lo otro, nosotros si nos dedicamos todos, o toda la vida nos estamos dedicando nada más a ensamblar, a hacer ese tipo de procesos, pues eso no estamos liderando absolutamente nada. Porque finalmente tenemos que comprar, por ejemplo, ¿qué tantas empresas? Y es cuestión de investigarlo, es cuestión de investigar esto que estamos comentando.
¿Cuántas empresas de robótica existen en nuestro país? ¿Cuántas empresas de nanotecnología, es decir, para producir celulares, iPad, etcétera, etcétera, existen en México? Y vamos a darnos cuenta de lo terriblemente, vamos, en ayunas que andamos en esos procesos y nuestra gran dependencia. Sí, queda claro. Es decir, cuando utilizamos nosotros un celular, pues no nos preocupamos más que de utilizarlo, pero debiéramos de preocuparnos si hay una firma de mexicanos ahí atrás de esos. Lo único que vemos son firmas que norteamericanas, japonesas, asiáticas, coreanas, chinas, etcétera, etcétera, pero no vemos un mexicano, una firma mexicana. ¿Por qué? Porque no le existe. Porque tenemos dependencia, o sea, no tenemos todavía la capacidad creativa, la capacidad organizacional, la capacidad de capital para crear industria. Entonces, esa es nuestra peor dependencia que hemos tenido toda la vida. Y cuando desde el punto de vista alguien menciona nuestra deficiencia en materia de desarrollo científico-tecnológico, a este punto, justamente este es el punto en el que nos toca poner el dedo en la llaga. Tenemos una extraordinaria mano de obra, inclusive con cierta capacidad ya capacitada, pues, para producir todos estos bienes, pero no tenemos ni inversionistas que arriesguen y que pongan empresas en estos rubros, ni un gobierno que esté dedicado seriamente a solucionar este problema. No lo hemos tenido hasta el día de hoy. Así nomás. Hay que tenerlo perfectamente claro. Si no, no ha habido. Entonces, para que tengamos una noción de la importancia extraordinaria que tiene esto. Que finalizar por acá, pues no vamos a estar viendo el día de mañana, ¿no? ¿Parece? Muchas gracias a las exposiciones, a las expositoras. Vale. Disculpe, mañana vamos a seguir exponiendo, ¿no? Mi equipo creo que es el último y es el único que falta. Ah, ok. Adelante, Itzel. Sí, ok, sí, porque ahorita el tiempo ya no da. Sí, adelante. Nos vemos para el mañana. Hasta mañana. Un excelente día. Ok.